Hola, muchas gracias por visitar mi canal. En este ejercicio vamos a ver cómo aprovechar un conjunto de puntos para expresarlos con un histograma y por ahí vamos a resolver también algunos otros datos interesantes de esta muestra. Muy bien, veamos el conjunto de puntos, son 20 y nos piden encontrar las siguientes características: media, desviación estándar, intervalo de incertidumbre, grados de libertad, error probable, el intervalo de valores sobre el cual cae el 95% de probabilidad de un valor n más 1 y el histograma que incluya número de ocurrencias y frecuencia porcentual. Ok, dejo que tomen nota ahorita de estos datos y vayamos a calcular la desviación, el valor promedio. Muy bien, recuerden que entonces la media es el promedio aritmético de todos los datos, es decir, sumamos todos los datos desde el primero, desde el dato 1 hasta el enésimo dato. Para nuestro caso son 20 de cada uno de los datos y eso lo dividimos entre el número de datos. O sea, tendríamos que sumar cada uno de estos 4.6 más 4.71 más 4.78 más 4.32, ok, y la suma la dividimos entre 20. Entonces, si ustedes realizan todo eso, les debe de dar que la media para este conjunto de datos es 4.736. Muy bien, ahora, ¿cómo voy a calcular la desviación estándar? Recuerden que es una medida de cómo se dispersan los datos y está dada por la siguiente expresión: la sumatoria de igual a 1 hasta n de la diferencia del promedio menos cada valor elevado al cuadrado dividido todo entre n menos 1. Recuerden que n menos 1 de hecho es el número de grados de libertad de una muestra. Vamos a poner aquí que este valor n menos 1 es el número de grados de libertad de la muestra. Muy bien. Y vamos a sacarle a eso la raíz cuadrada. Si no le sacamos la raíz cuadrada, lo que estaríamos obteniendo sería la varianza, que bueno, también es otra medida de dispersión, pero nos sirve más la desviación estándar. Para nuestro conjunto de puntos, entonces esto sería aplicar lo siguiente. Ok, sería, aquí vamos a tener la raíz cuadrada de, como nuestro promedio es 4.736, entonces es elevado a Newton, menos para el primer dato que es 4.6. Muy bien, esto lo elevo al cuadrado y luego voy a sumar para el siguiente dato que es 4.71. entonces saco la diferencia de 4.736, o sea mi promedio, menos 4.71, lo elevo al cuadrado, más para el tercer dato tendríamos 4.736 promedio menos 4.78 al cuadrado, ok, y así con todos los datos hasta el último dato que sería 4.736 menos el vigésimo dato es 4.59 elevado al cuadrado. Muy bien, todo eso dividido entre n-1, que para esta situación es 19. Muy bien, la desviación estándar les tiene que dar 257, lo voy a truncar en 4 decimales. Bueno, el intervalo de incertidumbre lo vamos a definir de esta manera: como x' va a ser igual a mi media más menos mi desviación estándar. Entonces esto va a ser 4.736
736 más menos mi desviación estándar, que es 0.2577. Es decir, me está diciendo el intervalo en el cual los datos se van a agrupar, van a tener como su mayor número de agrupación. Entonces aquí el intervalo que se me va a formar cuando yo saco esta diferencia va a ser 4.736 menos 0.2577, me da 4.4826, y si a 4.736 le sumo 0.2577, voy a tener 4.9954. O sea, la mayoría de mis datos se encuentran en este intervalo. Ok, grados de libertad, ya habíamos visto que el número de datos menos 1, para este caso es 19. El inciso C, que es el error probable, se define como 0.65 por la desviación estándar. Esta medida es un poco relativa, depende mucho de cada autor. Para nuestro caso, de una vez vamos a evaluarla. 0.65 por 0.2577. Ok, eso da 0.1675. O sea que la mayoría en esta muestra los errores están separados a este valor. Esa es la diferencia entre el valor real y el valor medido. Y en el siguiente dato que nos piden es el intervalo de valores sobre el cual caerá el 95% de probabilidad de un valor n más 1. Es decir, si yo en esta muestra saco el 21º dato, quiero saber cuál es la probabilidad cuál es el intervalo en el cual está el 95% de certeza de dicho valor. Entonces aquí me tengo que ayudar con vamos a definirlo de esta manera. Entonces este intervalo del 95% de probabilidad con 19 grados de libertad. Aquí es muy importante este dato, tener que se trata de 19 grados de libertad. Ok, va a estar dado por el promedio más un estimador y la desviación estándar. Este estimador se obtiene de la tabla TDStudent debido a la característica de los datos. Muy bien, para la tabla TDStudent entonces busco para el 95% de probabilidad y 19 grados de libertad. El estimador es 1.729. Bien, entonces esto nos da 4.736 más menos 1.729 por la desviación estándar, que es 0.2577. Bueno, esto nos da 4.736 más menos 0.4455. Entonces el intervalo en el cual va a estar el 21º dato el valor más chico estaría entre 4.2916, que es 4.736 menos 0.4455, y el valor más grande, que será este más este valor, aproximadamente 5.1815. Muy bien, entonces ahora para el histograma. El primer paso es decidir el número de intervalos aceptable para mostrar los datos. Está dada por esta expresión, donde es el número de datos. Tomando en cuenta que tenemos 20 datos, entonces este valor nos queda de 7.07. O sea, en realidad se necesitan 7 intervalos. Ok, vamos a tomar en cuenta también los valores más chicos y más
y más grandes. Entonces, mi valor mínimo y mi valor máximo. Ok, mi valor mínimo, si ustedes recuerdan la tabla, era 4.32 y el valor máximo era 5.2. Muy bien. Lo que voy a hacer es que vamos a manejar de preferencia valores cerrados para de dónde va a partir el intervalo final y el intervalo el valor final y el valor inicial. Entonces el valor inicial vamos a manejarlo no en 4.32 sino en 4.30, o sea un valor más chico que este, pero de preferencia un valor cerrado. Muy bien, y aquí correspondió que 5.2 pues es un valor ok, que es cerrado, pues entonces vamos a manejarlo así, de esta manera. Entonces valor final es 5.2 o 5.20. Por lo tanto, lo que ahora necesito es entonces mis intervalos en los cuales vamos a ir registrando nuestros datos. Tienen que ser de esta manera: 5.2 menos 4.3, la diferencia la divido entre el número de intervalos que yo quiero sacar. Esto va a ser el paso de mis intervalos, es decir, mi primer intervalo lo voy a dividir. Ok, sacamos esta diferencia: 5.2 menos 4.3 y lo divido entre 7. Ok, esto me va a dar un paso de 0. Lo voy a cerrar así, 0.13. Entonces, o sea, mi primer intervalo va a ir de 4.30 a 4.30 más 0.13 sería 4.43. Ok, vamos a ir mostrando esas divisiones. Ok, esta va a ser la base de mi histograma. Entonces mi primer dato o mi dato más chico o inicial va a ser 4.3 y mi dato final, aquí vamos, veamos las divisiones, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, y tengo que acabar en 5.2. ok, y dijimos que vamos a tener un paso de 0.3, entonces sumo 0.13 a 4.3, tengo 4.43, 4.56, o sea, le sumo de 0.3 en 0.13, 4.69, 4.82, 4.95, 4. No, perdón, aquí ya es más de, sería 4.95 más 5. Más 0.13 sería 5.08. Muy bien, ahora lo que hay que hacer es ver de nuestro conjunto de datos cuáles están en cada intervalo. Voy a ponerle una marca de este color azul a los que están en el intervalo de 4.3 a 4.43. ok, hubo 3 datos que están en ese primer intervalo. Nuestro segundo intervalo va de 4.43 a 4.56. Vamos a anotar entonces los que están en ese dato, en ese intervalo, perdón. Ok, observo que el valor de 4.56 es justamente uno que es el límite entre esos dos intervalos. Entonces lo voy a asignar a este primer intervalo que va entre 4.43 y 4.56. Muy bien, para el intervalo que va entre 4.56 y 4.69, entonces anoto 1, 2, 3, 4, 5 datos.
Para el siguiente intervalo, que va entre 4.69 y 4.82, hay dos datos. Muy bien, el siguiente intervalo va de 4.82 a 4.95 y ahí tengo tres datos. Muy bien. Por último, para los intervalos 6 y 7 tengo dos datos en el intervalo que va de 4.95 a 5.08. En el intervalo que va de 5.08 a 4.2, entonces tengo este y este. Son tres datos. Con eso ya completo todo ya he hecho mi barrido. Ok, ahora para el número de ocurrencias voy a la escala que me va a dar esto, la voy a basar en el máximo número de ocurrencias que tengo, que fue de 5. Ok, entonces por eso no tengo que hacer hasta 20. Y entonces voy a tener ocurrencias de 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, entonces para el primer intervalo mi ocurrencia fue de 3. Ok, entonces aquí marco mi primera barra del histograma hasta 3. La segunda fue de 2. Entonces marco simplemente hasta 2. Ok, la siguiente frecuencia, perdón, el siguiente número de ocurrencias ocurrió hasta 5. Entonces aquí tengo que marcar hasta 5. Después la que sigue fueron 2. La que sigue fueron de 3. Ok, luego tuve 2. Y la última fueron de 3. Ok, entonces ¿cómo le voy a hacer para la frecuencia porcentual? Aquí en la frecuencia sería, por ejemplo, en la primera, o este primer valor tendría, sería que el número entre, ok, aquí sería para 1, pero 1 es el 5% de 20. Entonces aquí sería 5%, aquí sería 10%, 15%, 20%, 25%. Entonces vemos claramente que los que tienen 2 están en el 10%. Ok, sí, aquí me faltó aquí indicar mejor que este es de 2%. Perdón, de 2. Es decir, 10%. Muy bien, y ya nada más se rellenan al gusto cada una de estas columnas para colorearla. Y solamente darle un poco de presentación. Ok, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Estoy abierto a ideas, sugerencias y suscríbanse al canal.